Buenas noches, mi nombre es David Fred Solano, soy estudiante de Regencia en Farmacia de la Universidad UNAD del grupo 156. En este video voy a hablar sobre las membranas celular. Tienen una función muy importante, ya que separa el medio interno de la célula de su medio externo. Es como la piel de los seres humanos. Las membranas celulares mantienen un medio interno adecuado para poder llevar a cabo las reacciones químicas necesarias para la vida. Debemos saber un detalle muy importante de la célula, y es que tiene un metabolismo el cual intercambia sustancias tanto externas como internas y así asimilar sustancias para el buen funcionamiento de la célula. Las membranas celulares se componen de un 60% de proteínas, como las proteínas integrales, y las proteínas periféricas. Se llama proteínas integrales a todas aquellas proteínas que están en la membrana y que abarcan todo el gruesor de la membrana celular, mientras que las proteínas periféricas solo van a estar de un lado de la membrana, ya sea en la cara externa o en la cara interna. Las membranas celulares están compuestas por un 40% de lípidos, que se componen de dos grandes grupos, los fosfolípidos y el colesterol. En un porcentaje muy bajo también vamos a obtener carbohidratos. Estos carbohidratos en la membrana celular se conocen como glicocálidos. Vamos a ver cómo se clasifican los tipos de transporte en la membrana celular. La membrana celular tiene la potestad de elegir las moléculas que van a entrar o van a salir. Para eso necesita un tipo de transporte, y eso lo hace a través de la proteína o a través de los poros que tiene la membrana celular. Tenemos el transporte pasivo. Es un tipo de transporte que va a estar a favor de la gradiente de concentración. Esto quiere decir que si el soluto se va a mover de una zona mayor de concentración a una zona menor de concentración, esto se hace a través de una membrana plasmática, y como viajan a favor de la gradiente de concentración, se dice que es transporte pasivo, porque no se requiere de gasto de energía, es decir, no se hace gasto de ATP. Otro tipo de transporte es el transporte activo, el cual se hace a dar en contra de un gradiente de concentración, es decir, que el soluto pasa de una zona de menor concentración, mientras que las proteínas periféricas solo van a estar de un lado de la membrana, ya sea en la cara externa o en la cara interna. Las membranas celulares están compuestas por un 40% de lípidos, que se componen de dos grandes grupos, los fosfolípidos y el colesterol. En un porcentaje muy bajo también vamos a obtener carbohidratos. Estos carbohidratos en la membrana celular se conocen como glicocálidos. Vamos a ver cómo se clasifican los tipos de transporte en la membrana celular. La membrana celular tiene la potestad de elegir las moléculas que van a entrar o van a salir. Para eso necesita un tipo de transporte, y eso lo hace a través de la proteína o a través de los poros que tiene la membrana celular. Tenemos el transporte pasivo. Es un tipo de transporte que va a estar a favor de la gradiente de concentración. Esto quiere decir que si el soluto se va a mover de una zona mayor de concentración a una zona menor de concentración, esto se hace a través de una membrana plasmática, y como viajan a favor de la gradiente de concentración, se dice que es transporte pasivo, porque no se requiere de gasto de energía, es decir, no se hace gasto de ATP. Otro tipo de transporte es el transporte activo, el cual se hace a dar en contra de un gradiente de concentración, es decir, que el soluto pasa de una zona de menor concentración a una zona de mayor concentración por la membrana plasmática. Es más difícil de viajar el soluto porque se hace necesario de gastos de energía, es decir, se necesita de ATP. ¿Cuáles son los factores que influyen en el transporte de la membrana plasmática? La gradiente de concentración.
es la cantidad de soluto que hay de cada lado de la membrana. La temperatura. A mayor temperatura, las moléculas se mueven más rápido. La masa de sustancia que se difunde. Entre más soluto, más rápido se va a difundir la superficie de difusión. Si es pequeña la superficie de la membrana, pues los solutos se van a atorar y van a formar como si fuera un cuello botella. Pero si la superficie es amplia, los solutos se van a difundir de un lado a otro más rápido. Como les comentaba anteriormente, tenemos la membrana endoplasmática, que está compuesta por proteínas y lípidos, que son estas dos capitas de lípidos. Cuando hacemos el transporte pasivo es cuando de la parte exterior de la célula ingresa el soluto de la parte interior a la parte interior. Entonces ese es el transporte pasivo, porque no necesita gastar energía o gastar ATP. Cuando hacemos el transporte activo es cuando sacamos de la membrana, de la parte interna a la parte externa, se necesita gastar energía o gastar ATP para que puedan salir el soluto de la parte externa de la membrana celular. También podemos decir que las proteínas son las que están encargadas de mirar qué soluto o qué propiedades entran en la membrana y cuáles son las que salen.